Bárbaro, ahí me Ahora puede apareció. comenzar. Bueno, antes que nada, buenas tardes a las damas que se han dignado a conectarse en esta clase del día de hoy. El tema que elegí para tratar o para charlar se vincula con la asignación universal por hijo. Pero más que nada, lo utilicé como un disparador a esta asignación universal por hijo. Eh, ¿Disparador de qué? De un trabajo que hace un par de años yo había realizado, un ensayo, que lo había titulado Nuestra enfermedad. Nuestra enfermedad en relación a eh, uno de los problemas, yo diría, endémicos de nuestra sociedad, que yo lo asimilé en su momento o lo parangoné con una enfermedad de tipo social. Y esa enfermedad social no es otra más que la pobreza. Y si hablamos de asignación universal por hijo, esta tiene como paliar o atacar a este mal endémico que es la pobreza. Lógicamente que ustedes con el material que han leído sobre la asignación universal por hijo, han podido tal vez dimensionar la importancia que ha tenido esta ante la problemática de la exclusión social, ante la problemática de la pobreza. Y a mi criterio, fue un salto de calidad. Eso no se puede negar. Y de cierta manera reafirma esto que estoy diciendo. No sé si han tenido la oportunidad de ver el debate de los dos de los varios candidatos a presidente que hubo ayer entre Massa y de la Sota. Si no tuvieron la oportunidad de ver, les comento, ninguno de los dos candidatos hizo referencia a que estaba mal o que había que modificarla o había que derogarla. Todo lo contrario, la reafirmaron como política. Ahora bien, eh, para tratar este tema hay que tener presente dos cuestiones fundamentales. Una se vincula con las llamadas políticas de gobierno y políticas de Estado. ¿Esto qué quiere decir? Hay que diferenciar bien cuando estamos frente a una política de gobierno y cuando estamos frente a una política de Estado. ¿Por qué? Porque las dimensiones de una y otra son totalmente distintas y tienen un objetivo distinto. Las políticas de gobierno, perdón, las políticas de Estado son aquellas estrategias centrales de un país, de una ciudad o de una provincia. Son las que, lógicamente, van a superar un periodo gubernamental y que no tienen que variar de manera sustancial y verse afectadas por cambios políticos o ideológicos del gobierno de turno. Lógicamente que para implementar este tipo de políticas de Estado, teóricamente se debería llegar a un acuerdo previo entre todos los actores políticos involucrados. Pues de este acuerdo van a depender la subsistencia misma del Estado, por ende, no puede estar atada a personalismo. Las políticas de gobierno son aquellas que forman parte de las políticas o actos que pueden ser planificados y ejecutados dentro de una gestión y que no involucran cuestiones fundacionales de la organización de la sociedad a la cual se gobierna, ni condicionan
la gobernabilidad de las gestiones venideras. Ahora bien, hecha esta introducción conceptual, vamos a tratar de ubicar a la asignación. A mi criterio, la Asignación Universal hoy en la Argentina es una política de Estado. Si bien no surgió de un acuerdo previo de todas las fuerzas políticas, porque surgió de acto unilateral del gobierno actual, esta asignación universal por hijo, con ciertas modalidades o atenuaciones, era propuesta por la mayoría de las fuerzas políticas actuantes en nuestro país. Por eso hoy no tiene, salvo sobre cuestiones puntuales, voces de importancia que estén en contra. Entonces, a ver, me aguardo en un segundito que tengo un técnico personal. Un segundo. ¿Me escuchan? Sí, sí, te ¿Sí? escuchamos. Sí, sí. Un problemita técnico laboral. Bueno, entonces, retomando el tema. Esta asignación universal por hijo hoy es una política de Estado. Pero que ahí entramos a profundizar, o debemos entrar a profundizar, en las cuestiones sociales. Un problema que no es exclusivo de nuestro país, que le diría de la mayoría de los países y de los latinoamericanos en particular, que se vincula con los distintos pasos que para dar en definitiva de la exclusión social. Y ahí es donde empezamos a ver que hay un gran vacío, no solo en el gobierno actual, sino en la mayoría de las fuerzas. ¿Por qué? Porque la asignación universal por hijo es una primera etapa. El inmediato. Porque la cuestión social tenemos cuestiones de corto, mediano, largo plazo para lograr, no sé si solucionarlo, porque yo creo que la pobreza lamentablemente no es una cuestión que tenga solución efectiva, pero sí para atacarla de forma permanente. Entonces, lógicamente, debemos tomar medidas inmediatas, urgentes, como son la asignación universal por hijo en nuestro país. Había personas, hay personas que tenían problemas alimentarios básicos. Entonces, eso no puede esperar. Tiene que ser solucionado de manera urgente. De todos los planes que se han implementado hasta ahora, a mi criterio el más eficiente por su alcance fue el de la asignación universal por hijo. Pero ¿cuál es el problema? No nos podemos quedar solamente con el paso de la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque si continuamos solamente como política de inclusión la asignación universal por hijo, vamos a generar a largo plazo un sistema que no va a poder ser sustentable y va a caer por su propio peso. ¿A qué me refiero con esto? A que la manera o la única manera, el criterio de poder solucionar a largo plazo la cuestión o la problemática de la exclusión social con la educación está reclamada absolutamente por todos. Siempre se dice que educación se sale de la pobreza. Pero ¿cuál es el problema? Nadie implementa los caminos o hace efectivos los caminos para facilitar el acceso durable a la educación. ¿Por qué? Porque la asignación universal
sí establece como requisito que concurra al establecimiento escolar, establece que los menores de 6 años que tengan su plan. Con eso, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos un sistema educativo que, en teoría, por ley de educación, desde el año 2005, debía comenzarse a implementar la escuela de jornada completa o completa. El año 2010 debería 15, y eso es utopía. Y ahí entro con lo que puede llegar a ser, y creo que de hecho lo es, muy discutible porque es una opinión personal, ¿sí?, plagada de las subjetividades de quien habla. Creo que la asignación universal, si no la rodeamos de un sistema educativo completo, no sirve. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestro país viene de generaciones de personas que no se han educado y no han trabajado. Entonces, para que ese círculo vicioso se transforme en un círculo virtuoso, a través de la escuela de jornada completa. ¿Para qué? Para que esos niños puedan ser educados en un ambiente con contención y formación. No sirve de nada que yo lo obligue a ir 4 horas a la escuela para posteriormente ser reinsertado en su barrio o en su ámbito, en el que ese niño va a tener la misma contaminación a sus padres. Entonces, si nosotros un sistema fuerte, difícil podremos salir del sistema de la asistencia o del asistencialismo, la asignación universal por hijo. El correr de las generaciones, el piso va a ser cada vez más amplio. Entonces, tiene que, y ahí nos encontramos con esa política educativa o la ley de educación de nuestro país nacional, pero los que la deben ejecutar son las provincias. Por ende, hay un cumplimiento dispar y no se puede cumplir eso integral. Ahora bien, ustedes dirán, ¿esto con qué se vincula con la tecnología? ¿Qué se vincula con los adultos mayores? Tiene una importancia extremadamente central. ¿Por qué? Yo les decía que las políticas o la solución de la pobreza es a corto, mediano y largo plazo. Y el largo plazo o el mediano plazo involucra a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque hoy nuestro país centra sus esfuerzos en solucionar o paliar los problemas de los más vulnerables, en mayor cantidad, son los niños, a través de la asignación universal. Si nosotros reducimos o logramos reducir ese universo con elementos valederos, ¿sí?, con herramientas valederas, habiéndole dado a las generaciones futuras las herramientas para que puedan integrarse al mundo del trabajo, se van a poder focalizar las tareas de asistencia a sectores vulnerables y no ya a través de un sistema nacional, sino a través de los estados provinciales y municipales que van a tener el contacto directo y van a poder tener acceso en forma personal con aquellos que requieren de la asistencia. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos un sistema de asistencia y la asignación universal por hijo que engloba a una masa de áreas. No tiene la capacidad de ir a
puntuales, a las necesidades puntuales. Lo que nosotros universal, con la mayor inclusión de estos hombres del trabajo, para que el Estado pueda volcar sus esfuerzos en aquellos que la posibilidad de acceder a esta asistencia social de forma masiva requiere una asistencia social puntual. ¿Por qué? Porque la realidad de los adultos mayores tiene mayores singularidades en sus necesidades que los niños. No sé si hasta ahí me va de, de la propuesta, hipótesis vinculada con la asignación universal. Ahora bien, a modo de colofón, la asignación universal por es una medida acertada de este gobierno. No es una política gubernamental, sino que ya se transformó en una política de Estado. Debe ser perfeccionada. El camino de la perfección, más allá de las cuestiones coyunturales, que ustedes lo habrán visto en el material de trabajo vinculado a el trabajo informal, cuándo se determina que el trabajo informal está por debajo del salario mínimo, determinar cuando un trabajador informal gana menos de lo que establece el salario mínimo, pero el camino o la evolución de la asignación universal es a través de un plan educativo integral que abarque todo nuestro país. Y a su vez que le permita al Estado destinar los fondos que ya no requieren para la asignación universal por la integración de futuros adultos al mundo del trabajo, focalizarlo a esos recursos en sectores vulnerables como son los adultos. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy grupos políticos, candidatos o gobernantes, centran su atención en este tipo de ayuda social, olvidando a los sectores, otra punta vulnerable, que es el adulto mayor. No hay una política integral. Muchas veces los foros se hablaba, sería interesante que, así como existe una asignación que se implemente una asignación universal por adulto mayor. Pero la realidad del adulto mayor, allá de una cuestión económica o dineraria, en muchos casos, la asistencia que requiere el adulto mayor es de otra índole. No tanto se vincula con la cuestión económica, si bien, lógicamente, la cuestión económica del adulto mayor en nuestro país no es la mejor, ¿sí? Pero creo que la realidad del adulto mayor requiere una asistencia más completa que la simple asistencia económica. Lógicamente que esto es, vuelvo a repetir, una manera de pensar. No sé si llamarlo una opinión, pero sí es un análisis que puede ser rebatido, puede ser enriquecido y que lo dejo en la mesa para que ustedes puedan dar su opinión, no solamente su opinión, sino que lo rebatan en lo que crean que no corresponde, ¿no? Con esto, medianamente, doy por concluida mi exposición. Eh, Dejo a criterio de ustedes cualquier pregunta o análisis o reflexión que quieran hacer al respecto.
Lo que sí, no las escucho. Ustedes, Ahora sí, ahora activamos sí. el micrófono. Ah, bien. Bueno, yo estuve leyendo el material sobre la asignación universal por hijo y le daba vueltas pensando en qué parte iba a aparecer algo relacionado con los adultos mayores, porque me imaginé que apuntaba a una hipótesis futuro, porque si no, no comprendía eh, por qué se le daba tanta importancia a un tema que es importantísimo, pero que no tenía en apariencia una relación directa con el adulto mayor. El tema de la focalización, lo que he estado leyendo en los textos es que resulta muy difícil focalizar sin cometer injusticias. Entonces habría que ver qué métodos de focalización existen en el mundo que puedan ser lo más eficiente posible para evitar las injusticias y que queden fuera de la asignación aquellos que todavía la necesitan. Y estoy de acuerdo totalmente con el profesor Prieto que asignar recursos a los adultos mayores es mucho más complejo y llevaría muchísimo más dinero, porque el adulto mayor necesita cuidado para permanecer en su domicilio en una sociedad en la cual los familiares, aún en el caso de que convivan, necesitan trabajar. Entonces, es un tema para pensarlo, para hacer un evento conjunto entre todos los gerontólogos y darle difusión para instalarlo en la sociedad. Porque yo, que trabajo con adultos mayores que reciben cuidados paliativos, recibo todo el tiempo llamados de personas, familiares desesperadas, que cuando se enteran del valor, la valor por hora de un cuidador domiciliario, se desesperan porque no hay bolsillo de clase media que pueda solventar ese gasto. Entonces, están instalados todos los elementos del problema y necesitamos aunarnos para poder encontrar solución. Y esta la focalización Sí, me parece perfecto. Y con todo un plan de educación que eleve en vez de nivelar para abajo. sí, y el problema más serio es que lamentablemente nuestra sociedad, adultos mayores, cuando se No habla oigo. de... ¿Ahora? Sí, ¿Ahora? ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. El problema serio es que justamente los gobiernos se escudan en la complejidad de la problemática para eh, ignorarla completamente. Entonces, es mucho más sencillo focalizarse en niños, familias, que el adulto mayor. Y más cuando se encontró una fórmula práctica, como es la asignación universal por hijo, que no requiere de mayor infraestructura. Los anteriores planes sociales requerían toda una infraestructura alrededor, como por ejemplo el famoso Plan Trabajar. ¿Para qué? Para que se diera la contraprestación. Si se implementa un programa para adultos mayores, lógicamente el costo es elevado. Por eso, en un país donde la cobija es corta, lo que hay que tratar de hacer es achicar el cuerpo para cubrir. Por eso es fundamental que exista un plan educativo para que sean cada vez menos y no cada vez más los que requieran de una asignación universal. Y el tema de la implementación de estos planes, yo creo que es a contrario de lo que sucede con planes para niños o para familias. Creo que la intervención de los gobiernos locales es fundamental. ¿Por qué? Porque es muy difícil desde un organismo central el poder
la totalidad de la problemática. Más fuerte, no oigo. Fue beneficiosa porque se evitaron la dispersión de recursos y de esfuerzos. Había planes municipales, había planes provinciales. En la problemática del adulto mayor, la cercanía del Estado municipal, del provincial, es clave. Es clave, porque cuanto más cerca del, del adulto, más sencillo, entre comillas, Em, bueno, hay una cosita que no entiendo. En la asignación universal por hijo, ¿es para todo el mundo, tenga un nivel económico muy alto o muy bajo? Ah, o sea, es para cierta cantidad, hasta cierto tope. Claro, claro, eso es más lógico. Pero pero entonces, si ¿por nosotros qué lo queremos, llaman asignación universal? No es universal. no es universal, no Claro. es universal. Eso parece, no Este, sé. Y pasa que después yo creo, suena bien por asignación eso universal por suena hijo. bien, pero. Y después yo Pero ¿será creo que le que. llaman universal? ¿Será que le llaman universal porque es para todo el país, a lo largo y a lo ancho, y no hay diferencias? Sí, puede ser. Yo creo que ya es un que traspolaron de otras, de otros países.
Eh, pero también tiene un efecto de marketing, de decir llegamos a todos, Mm. porque teóricamente, teóricamente está trabajando en forma formal, percibe se llama la asignación. También son familias necesitadas y no tienen hijos. ¿Qué sucede con que, a pesar de tener cuando sus hijos llegan a la mayoría de edad, siguen teniendo necesidades básicas y satisfechas? O el caso de los adultos con necesidades básicas insatisfechas. O sea, Mm. lógicamente que fue un avance, pero no dio respuesta a todas las necesidades del universo de personas que existen en el mundo. Que todavía hay que desandar. Mm. Yo, con respecto al problema de los adultos mayores, yo pienso que si hubiera una decisión política, se podría tratar. Lo que creo o me da la sensación es que no interesa tanto, porque si no, saldrían, qué sé yo, propuestas de ley o qué sé yo, cosas todavía más contundentes para paliar muchos problemas que tienen los adultos mayores. Muchas de las gentes que viven solas, por ejemplo, ponerle teleasistencia, monitorear la gente que vive sola, ponerle teleasistencia, llamarlos para ver cómo están, o sea, se podría hacer montones de cosas. Interesaría, creo yo, no sé. Totalmente. El problema es que en la agenda pública de la relación al adulto mayor, eh, todos circunscriben la cuestión jubilatoria. Y que en relación a los adultos mayores, digamos, la agenda pública circunscribe de la problemática del adulto mayor a la cuestión jubilatoria, cuando la situación del adulto mayor va más allá de la Claro, cuestión del haber jubilatorio. No sé claro, si me hago entender con eso. sí, Este, lógico. y ahí es donde se genera o se complejiza la situación y que lamentablemente a los gobernantes, eh, múltiples factores, no les interesa entrar. O por el otro lado, si no pueden solucionar el problema, ni siquiera el problema jubilatorio, difícilmente van a poder entrar a abordar el resto de la problemática. O sea, pero ¿cuál es el punto? Hoy
adultos mayores no tienen voz. No tienen voz, no tienen representatividad. Y es ahí donde profesionales como ustedes tienen que empezar a hacer escuchar la voz de los adultos mayores. A meterse en política, ¿eh? Sí, pero hay muchas maneras de participar en política, ¿eh? Hay Por muchas eso, por maneras. eso. Bueno, Ana, Amelia, muchísimas gracias por esta charla. La verdad que esto es muy enriquecedor. Hoy por hoy es mi primera experiencia como clase a distancia. En este momento habíamos tenido charlas, pero no una clase sincrónica. Creo que esto enriquece de manera fenomenal lo que es esta licenciatura. Muchísimas gracias por la atención. Las dejo, las libero. ¿Eh? Gracias Será a hasta Muchas la gracias. semana que viene. Muchas